Acá hay que hacer enfoque en el concepto de mímesis de Aristóteles. A ver, ¿se ve? ¿Se ve bien? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, entonces, primero tenemos que hacer enfoque en el concepto de mímesis. ¿Qué es la mímesis? Vamos a, esperen que estoy buscando para que tengan la diapositiva actualizada. Bueno, esto de Aristóteles ya lo leyeron, ya saben quién era, de qué época, que escribe esta obra, La Poética. Bueno, acá. Entonces, la mímesis, recuerden que es una imitación de la realidad, pero imitación significa no que va a reproducir tal cual una historia, sino que en el ámbito propio del arte lo va a hacer, mediante lo que hoy llamamos ficción, ¿no? Uno en la ficción puede ver una película, puede leer un libro de una historia que realmente sucedió. Eso no lo quita de la ficción, no la va a sacar de la ficción porque sea real, sino que se reproduce en un espacio del arte y eso es lo que lo hace cambiar. Bien, ahí están escribiendo sobre el PowerPoint como los chicos. Miren. Alguien me está escribiendo ahí. ¿Se entiende el concepto de mímesis? Entonces, Sí. cuando se necesita imitar esa realidad, recrearla en ese espacio de la literatura, en nuestro caso, entonces lo hacemos de un modo tal que el lenguaje va a cambiar, ¿sí? Lo hacemos a través del lenguaje, como si fuese un arte propio. A ver, esperen, traten de ir silenciándose, ¿sí? Porque escucho ruidos. Los tres conceptos igual los voy a explicar a los tres momentos. Nosotros usamos el de mímesis y catarsis en el trabajo, pero voy a explicar el de poiesis. Poiesis es el hecho de armar la obra. Cuando el autor se sienta a escribir la obra, ¿sí? Eso sería la poiesis. Es decir, el autor va a decidir quién va a ser el narrador de lo que va a escribir, cómo lo va a hacer, si a través de una novela, si de un cuento, de una obra de teatro. En ese momento era a través de la tragedia y la comedia. Recuerden que Aristóteles va a analizar la tragedia y la comedia, también va a analizar la poesía, la épica, pero bueno, nosotros nos enfocamos en la tragedia, que es lo que ustedes tenían que leer. Hoy en día, poiesis sería el momento de escribir un cuento, una novela. En esa época el cuento todavía no se constituye como un género. No era un todavía no había aparecido. No me sale el audio, me dice Florencia Morel. Fíjate si subís el de tu computadora, a lo mejor es eso, es el de la computadora el que no está saliendo. Bien, entonces en el momento de componer la obra, vamos a dar el ejemplo de Sófocles, que es el autor que nosotros por ahora estamos siguiendo. Él tuvo que pensar qué historia quería contar, cómo la quería contar, quiénes iban a ser los personajes, los diálogos, ¿no? ¿A qué le iba a dar prioridad en los diálogos? Todo eso es lo que es la poiesis, ¿sí? El componente intelectual, es decir, la imaginación del autor plasmado en el momento en el que él va a escribir. Ahora pasamos, esperen que, ahí está, mímesis y verosimilitud, catarsis, bueno, ya estamos con la catarsis. Bueno, mímesis. Entonces decíamos que la mímesis tiene que, a ver, esperen que se escucha mucho ruido. Voy a entrar de vuelta y voy a silenciarlos porque, no sé usted, pero yo escucho mucho ruido. Ahí estoy. Ahí comparto de vuelta. Traten de silenciarse si por las dudas Bien, seguimos entonces con mímesis. Entonces, la mímesis es el momento que tiene que ver ya con la representación. Esa mímesis es esa historia ficcional que se va a contar, ¿sí? Tendemos a imitar la realidad y sí, porque en realidad lo que estamos haciendo es contar con Edipo una historia que se supone que pudo haber existido, ¿no? En los mismos términos de la historia, ¿no? Siempre hay algo que varía, siempre hay algo que se cambia cuando esa historia se cuenta. Eso sería la mímesis, se imitan las acciones humanas. Ven que en Edipo, ¿qué es lo que se imita? Bueno, lo que se está imitando es esta persona que se escapa de su destino, que que se escapa de Corinto, que es su ciudad natal, porque cree que va a matar al padre y se va a casar con la madre, después va hacia Tebas, se convierte en rey. Todo eso podría ser una mímesis, una imitación de algo
que realmente pudo haber pasado, ¿sí? En la recreación propia de la tragedia. ¿Alguna duda sobre la mímesis? ¿Qué pasa cuando uno le pregunta, bueno, ¿cómo se representa la mímesis en el destino de Edipo, por ejemplo? Ustedes tienen que explicar en la obra cómo aparece eso ficcionalmente, es decir, bueno, el destino, cómo aparece en la obra, a través de qué acciones aparece en la obra el destino. Y ustedes van a decir, bueno, por ejemplo, cuando consulta el oráculo Edipo, no se olviden que el oráculo ya lo había consultado Layo. No aparece ahí como acción, pero se nombra que Layo ya había consultado el oráculo y ya el oráculo le había dicho que su hijo lo iba a matar y que se iba a casar con su esposa. Entonces, ya él abandona a Edipo pensando en que le va a pasar eso. Si bien en la historia no constituye una acción en sí, porque todo pasa a partir de que Edipo de grande lo consulta al oráculo, se menciona. Y si se menciona, hay que ponerlo en el trabajo, porque es parte de la historia. Si Layo no hubiese consultado el oráculo, nunca Edipo se hubiese quedado con su familia y a lo mejor no hubiese cometido el asesinato, o bueno, como ya estaba marcado por Sí el lo destino, sí, menciona. pero en otra forma. Profe, Layo no Sí, se lo cuando él está, cuando va a dejar a Edipo bebé, no se encuentra con el hombre del rebaño, no sé si era el mensajero o sí, el que termina diciéndole la verdad a Edipo, sí, ahí se lo termina quedando, no lo mata. no lo mata, no, Pero exacto. ahí, o sea, Pero ella se Yocasta no va de... sabe, ¿eh? Yocasta, que es la que está viva, no sabe que está vivo. Claro, no sabe que está viva, pero sí sabe que Layo fue a dar al hijo, se lo llevó de Obvio, Tebas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bien, entonces, cuando le preguntamos en el trabajo sobre la mímesis aplicado a, ustedes lo que tienen que hacer es ver a través de qué acciones de la obra se evidencia ese tema que le estamos preguntando. ¿Vieron en el PDF donde tienen lo de teatro, lo de tragedia? ¿Se ubican en ese PDF? Bueno, ahí en las últimas hojas explica bien Edipo, explica todo esto, todo lo que tiene que ver con el destino, con lo religioso. Usen ese material. O sea que ustedes con ese material van a fundamentar las acciones que van a escribir del libro. Van a poner, por ejemplo, bueno, el destino en la obra se evidencia de tal manera, cuentan, si van a contar. Van a citar, porque se les pide una cita textual del libro, o sea, van a citar un diálogo breve, una o dos líneas, nada más, no es necesario que citen una página entera, recuerden, donde se evidencie bien dónde aparece el destino y justifican todo eso con el contenido que está en esas páginas, más contenido que ustedes si quieren averiguar en internet o que ustedes mismos, ¿no? Contenido que ustedes pueden argumentar a partir de lo que ustedes piensan también. Bueno, pasamos a catarsis. Tengo chat, a ver. Oh, bueno, Ceballos se va porque no escucha. Pasa que por ahí somos muchos y llega un momento que no se escucha. Supongo que debe ser algo así, porque yo tengo todo bien acá desde... ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, pasamos a catarsis. Catarsis es la finalidad de la tragedia, es el efecto. Entonces, cuando los autores componen la tragedia, quieren generar esta catarsis. ¿Qué quiere decir? Que imagínense que ustedes son el espectador. Iban al teatro, no pagaban nada, se llevaban su comida para pasar todo el día, se sentaban, ¿sí? Sobre un asiento que era de piedra en realidad, en la ladera de la montaña. Desde la mañana hasta que oscurecía, se disponían todo un día entero, traten de silenciarse si hay escucho ruidos, todo un día entero para ver la obra, nada más, iban a eso, ¿sí? Era un día de recreación. Bueno, veían la primera tragedia, la segunda, la tercera, porque eran cada tres, y después tenía que venir, después de esas tres, de ese autor, tenía que venir una comedia para relajar, ¿no? Porque ustedes piensen que se veían tres tragedias, generaba una tensión. Esperen que se escucha ruido. Esperen un poquito que voy a silenciarlos. Ahí estamos.
Bueno, les decía, entonces, de ver esas tres tragedias se genera una tensión tan grande en el espectador, es como si ustedes estarían viendo en este momento, no sé, tres películas juntas de terror, ¿no? O de acción que contenga muertes policiales. Y después tenía que venir una comedia para relajar todo eso. Después venía otro autor, presentaba otras tres tragedias con otra comedia, otro autor, y después venía el tercero. Eran tres autores que representaban tres tragedias. Ahí se elegía el ganador y se hacía esta ceremonia de inmolar, de matar a un macho cabrío, ¿no? Por eso se llama tragedia, viene de ahí el concepto. Como parte del rito que se le daba al ganador, porque había un ganador de esos tres. Bueno, entonces el efecto decíamos que era la catarsis. El espectador miraba, prestaba atención a lo que estaba pasando y al final esa atención, esa identificación, ese ponerse en el lugar del personaje, generaba, ahí dice, la expurgación, ¿no? Como que expulsaba todo eso doloroso que viene conteniendo en la obra. Vale decir que si estoy viendo que Edipo mata a una persona, bueno, después, pobre Edipo, le toca ser rey en el medio de una enfermedad terrible que ataca a Tebas. Tiene que resolverlo. El espectador se empieza a dar cuenta que Edipo podría ser el asesino. Nosotros ya sabemos desde la lectura, antes de que Edipo se entere de que él en realidad es el asesino, ¿no? Entonces todo eso va generando una tensión y al final cuando vemos al pobre Edipo que se termina dejándose a sí mismo ciego y él mismo se destierra, porque la manera de condenarse era esa, desterrándose, se siente como esa compasión, ese me pongo en el lugar de él, pobre lo que le está pasando, ¿no? Qué miedo de que me pase a mí. Es decir, si yo transgredo lo que dicen los dioses, en esa época, ¿no? Me puede pasar algo así como lo que le pasó a Edipo. Ahí estaba esto de expulsar, ¿no? Esas afecciones. Cuando se resuelve el conflicto, no se resuelve de una manera feliz. No es que todo termina en orden, entonces el espectador termina viendo una obra y termina contento con lo que pasó. No, termina con una tensión muy grande. Ese es el efecto que quiere provocar la tragedia. Entonces, dicho sea de paso, lo que logra es esa función social de que el espectador vea lo que nos pasa si nosotros transgredimos las leyes, ya sea las puestas por los hombres, en algunas tragedias van a ver eso, que no son las leyes impuestas por los dioses, sino la de los hombres, o en este caso la de los dioses. Eso tiene consecuencias trágicas. Eso le decían al espectador. ¿Se comprende? ¿Alguna duda del concepto de catarsis? ¿Alguien que levante la mano hasta acá? No, sí. Paula, levántame la mano. Espera, a ver. O sea, Ahí está. catar sería liberación de lo malo, algo así. ¿Cómo? Espera que no. Se escucha Decilo de vuelta. que sería liberación de lo malo, ir sacando todo, ¿no? Como una instrucción. Toda esa tensión, toda esa afección que a vos te generó la obra, es como el final, en el final de la obra, vos lo terminás como expulsando todo eso y te pones en el lugar de Edipo y sentís esa compasión y el miedo de que te pase a vos, como espectador, ¿no? Te estoy hablando. Mateo. Sí, Sí, bueno, soy puedes Marcelo, hablar. no importa. Lo Dice que en Mateo realidad acá. la catarsis en pocas palabras es lo que quiere es provocar los sentimientos y la compasión, los temores en el espectador por la caída del héroe Exacto. admirado en la tragedia, para hacerlo así más simple y fácil. ¿No? Sí, porque hay como usando esto que vos decís del héroe admirado. En realidad Edipo lo que hace es como para admirarlo, porque él se autocastiga, no es que dice, bueno, hice esto, pero yo ahora no importa, soy el rey, y se hace lo que yo digo y punto. Me quedo acá en el trono. No, no lo hace. Primero porque sabe que si no la peste no se va a ir, y él va a salvar a la población, o sea, es un héroe salvador en realidad. Y segundo, porque se hace cargo de sus actos. Y esto va a generar toda una cadena, porque después viene Antígona, que es la hija, que ella también se va a hacer cargo por los actos. Si hay otras tragedias que vienen después, donde se va a mantener esto de que el héroe se va a hacer cargo, ¿sí?
Natalia, a ver, Natalia, ¿te puedes iniciar el audio? Sí, Ahí me escuchan, sí. sí, Es decir, que la catarsis viene a ser lo que busca el drama, en realidad la tragedia, el objetivo es provocar la catarsis. sí. Ese es el Ah, objetivo. Por eso es todas para el tienen, espectador, digamos, la para el catarsis es espectador. para el espectador. Ah, bien. Sí, 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 porque el espectador se tiene que sentir que lo que le está pasando al personaje le puede pasar a él si hace lo mismo que está haciendo el personaje. Edipo comete un error. Entonces, si cometemos esos errores de transgredir el destino que ya tenemos marcado, no se olviden que para los griegos el destino ya uno nacía con ese destino, no lo podía transgredir. Eso es una manera también de justificar un poco el poder, ¿no? Porque el que nació para el poder va a quedar en el poder y el que nació para trabajar va a quedar para eso. Entonces, esa era un poco la idea, que uno sienta como una empatía hacia ese personaje, que como es un héroe, digamos, afronta la situación, carga en sus espaldas con toda su culpa, eso lo hace ser mejor de lo que son. Vieron que había una definición de tragedia que decía, en la tragedia los personajes son mejores de lo que son y en la comedia peores. ¿Eso qué quiere decir? Que este personaje, de lo que ya era, o sea, Edipo era un joven inquieto que quería ser rey, que piensa que va a transgredir el destino, ¿sí? Tiene todo el espíritu de un joven, ¿no? Que cree que todo lo puede y que se va a escapar de todo lo malo, que no le va a pasar nada. Bueno, ¿qué pasa? Este crecimiento que crece en un día, porque no se olviden que la tragedia pasa en un día, él crece con esta situación en la cual él descubre que él ha matado a su padre, que no puede escaparse de su destino, y ese crecimiento lo hace ser mejor, porque al hacerse cargo de lo que hizo y autocondenarse con el destierro, pasa a ser una persona mejor, una persona que es responsable de sus actos y que, aparte de ser responsable, salva a su ciudad, ¿no? Como que su ciudad está primero. Profe, también los personajes igual, como decía, a ver cómo lo digo, cuando eran representados, o sea, la tragedia y el drama pertenecía más a la nobleza y la comedia se caracterizaba a las Sí, clases más bajas, muy bien. a las clases más bajas. Sí, de comedia no hablo mucho porque eso lo vamos a ver más adelante, entonces me voy a abocar a la tragedia, pero sí, la tragedia, la comedia representaba a aquellos personajes públicos y se burlaban de los personajes públicos, se burlaban, por eso eran peores de los que eran, porque en realidad sacaban todos los aspectos, la caricatura, ¿no? Sacar todo lo malo y representarlo en el escenario. Me río, pero a la vez estoy viendo una versión crítica, porque cuando en lo que respecta a la comedia se representan las características graciosas de una persona, uno se ríe, pero en realidad se la está criticando a esa persona, ¿no? Porque se está sacando lo peor de esa persona. Eso es lo que busca. Aparte de generar este efecto de distender, como yo había dicho, de que el espectador, después de sentir esta tensión en la tragedia, se distraiga un poco con la comedia y se ría, porque después van a venir otras 3 tragedias donde va a volver a sentir este efecto catártico. Aparte de eso, tenía la función de criticar, ¿sí? De cuestionar a personajes públicos. ¿Alguna otra duda? Cuando se le pregunta en el trabajo acerca de la catarsis, piensen en qué momentos de la obra sentirían esa compasión, ese sentimiento, ¿no? Esa expurgación. Va a estar al final de la obra, pero bueno, ¿con qué hechos, ¿sí? Se da a conocer esta catarsis por parte del espectador? Esa es un poco la idea de que queremos que ustedes escriban. Bien, a ver, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, acá que es tragedia. Tengan en cuenta el concepto de anagnórisis, porque en un momento uno de los temas del trabajo, ahora lo voy a poner en la pantalla también, plantea esto de, bueno, el reconocimiento, ¿no? Reconocer los errores. Este reconocimiento tiene que ver con la anagnórisis. La anagnórisis, bueno, Noelia ahí se retira, chau Noelia, igual queda grabada, después veo cómo
se los comparto. Anagnórisis es el momento interno, ya dentro de la historia, en el que el personaje se da cuenta de lo que ignoraba. Es un despertar, un renacer. Edipo, a ver, uno cuando va leyendo dice, pero ¿cómo no se da cuenta que fue él, no? Pero Edipo no se va a dar cuenta porque él necesita las pruebas, ¿sí? Es como si estaría haciendo una especie de juicio a sí mismo. Si yo necesito la prueba, que realmente venga alguien, que en este caso va a ser el mensajero, que sea el que realmente de chico me conoció, me llevó, no me mató. Eso es lo que él pretende, ¿sí? Esa es la anagnórisis, el momento culmina en el cual reconoce y se da cuenta de lo que hizo. Ya Yocasta se había dado cuenta antes, o sea, la anagnórisis primero la siente Yocasta. Después ella quiere que él no siga investigando, él sigue por su soberbia, ¿se acuerdan que él era soberbio? Que también esto es otro aspecto. Esa soberbia, ese querer superar los hechos de él, querer descubrir... Ay, perdón que me suena el teléfono. Va a seguir sonando, porque no sé por qué no lo puedo cortar este teléfono. Bueno, ahí está. Bueno. Seguimos con el trabajo ahora, les voy a compartir. Perdón por el teléfono, chicos, pero no, lo corto y no... voy a hacer esto. Ahí está. Bueno, vamos a ver el trabajo, entonces. Primero, ¿se ve el trabajo? ¿Me dicen si se ve, por favor? ¿Se ve bien? Sí, Sí. Bueno, perfecto. Veamos, entonces. El primer Perfecto, punto, perfecto. bárbaro, les pide esto que decía de la mímesis. Entonces, que apliquen, que digan por qué Edipo es ¿dónde se produce la mímesis, ¿no? De Edipo, o sea, ¿por qué? Es una obra que representa, es lo que expliqué, ¿no? Porque representa una realidad, cómo la representa, la función estética, que ya se las habrá explicado la profesora, ¿no? Que tiene que ver más con el arte, ya con esta función de goce de la obra. ¿Y en qué momento surge la catarsis? ¿Qué es lo que les decía? Bueno, ¿en qué momento de la obra y por qué? Justifiquen ahí. Surge este efecto catártico. Bueno, ¿cuándo? Sería cómo. Después, el punto 2, teniendo en cuenta esta es decir, teniendo en cuenta la representación en la historia, teniendo en cuenta lo que pasa en la historia, los hechos que se están contando, que representan esa realidad. Analicen, o sea, que cada uno de estos tres temas ustedes los piensen, los expliquen, y ahí van a usar estas tres hojitas que yo les había dicho, y comenten en qué momento de la obra se producen y ejemplifiquen con una cita textual. ¿Sí? O sea, tres cosas hay que hacer ahí. Explicar, ¿sí? Explicar qué es este tema, de qué se trata, cómo se da en la obra, cómo se dan los hechos, y aparte poner una cita textual que lo demuestre. O sea, una cita textual es copiar y pegar del libro original, ¿sí? Del original, porque del otro no lo van a poder hacer, esas citas. Entonces dice, la idea del destino, es decir, entonces, cómo aparece representado el destino en la obra, que ustedes ahí van a poner qué era el destino para los griegos, por qué era importante para ellos, qué papel tenía en la historia de las personas. Después lo van a explicar Edipo, lo van a aplicar Edipo, bueno, Edipo quiere escapar de su destino porque todo lo que pueda, y ponen la cita. Recuerden que cuando ustedes hacen este trabajo, al ser en grupo, pedimos que demuestren que leyeron la obra, así que demuestren que conocen la historia, que han investigado. Y para eso hay que desarrollar. Sí, Paula, te reinicio audio, decime. Va. A ver, ahí te reinicié. No, espera que no se escucha, no sé por qué Reiniciate vos, espera, reiniciate vos porque yo te estoy reiniciando y no se reinicia. Ahora. Ay, se escucha cortado. Ahora sí. Sí. ¿De cuántos es el grupo? De 4. 4. 4. Sí, sí. Gracias. Les pedimos que se Bárbaro. agrupen, ¿sí? Traten de agruparse en lo posible. Traten de ser 4 en el grupo. Si son 2, saben que hay otros 2 también, bueno, júntense. Hasta el martes tienen tiempo de hacerlo, ¿sí? Y lo que les comentaba un poco en WhatsApp es que no se apuren por entregar. Nosotros no vamos a ver quién entregó el sábado o el domingo y vamos a poner más nota porque entregó antes. Nos vamos a fijar los trabajos recién el martes, que es la fecha de entrega, sí.
Sol, pusiste en el 18, me parece que es lunes 18. ¿O no? Ah, puede ser, ahora la cambio. ¿Puse Estoy 18? confundido, perdón. A ver. No, igual después lo arreglaron, dice 19. 19, listo. Ah, perdón, Entonces, porque lo leí hoy ni bien lo mandó. Disculpe, señor. claro, se ve que Gabriela sí, lo subí yo, pero se ve que Gabriela lo arregló. Bien, bien, Ah, se me listo, es cuenta, el sí. próximo martes entonces. Sí, el próximo martes hasta las 23 horas, o sea, todo el día, digamos. Bueno, ¿qué pasa con la religión? Lo mismo, explicar, bueno, cómo funciona esto de la religión, los dioses. ¿Castigan, digamos, cómo son? ¿Son buenos o se dedican a castigar los errores de las personas o los perdonan? Yo creo que no, ¿no? Se dedican a castigar. Fíjense que Edipo lo castigan mandando la peste. Bueno, entonces, fíjense quiénes son esos dioses que aparecen en la obra, cómo castigan, ¿no? Y por qué era importante la religión para los griegos, para la vida de los griegos. Y citan, ¿sí? Lo mismo. Con la verdad y la justicia, tengan en cuenta el concepto de anagnórisis ahí. Entonces, la verdad, esto de Edipo, de querer descubrir la verdad, significa hacer justicia. Y también van a nombrar a los dioses ahí, porque los dioses buscan hacer justicia, o sea, que se sepa la verdad de este crimen, y si no se va a conocer la verdad, entonces va a reinar la peste para siempre en Tebas. Entonces, esto de verdad y justicia, ahí van a tener que hablar de los dioses y de los hombres también, ¿sí? Y un poco, en realidad también Layo puede tener que ver con esta idea de justicia, ¿no? Porque él, por no querer que se cumpla el oráculo, piensa que el hacer justicia para sí mismo, o sea, la justicia para sí no sirve para nada. Entonces piensa que había matado a Edipo, ¿no? Que Edipo realmente estaba muerto. Entonces, esta idea de justicia para mí, o sea, la justicia para sí mismo, no tiene sentido. La justicia tiene que ser justicia para la comunidad. ¿Sí? Tiene que ser justicia para los otros. Si no, no tiene sentido. Si yo hago justicia para mí mismo, no estoy protegiendo a los que tengo que proteger, que son los demás en este caso. Por eso la peste no va a Edipo, porque la peste le podría haber agarrado a Edipo solo, no, va hacia los demás. Y esto lo va a afectar a Edipo, porque Edipo no puede decir, bueno, qué sé yo, es una peste, no me toca a mí. No, porque sería un mal gobernante, le iría mal y el pueblo hasta se podría levantar en su contra. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Y cuando hablan de la verdad, tengan en cuenta la anagnórisis, o sea, cómo se descubre la verdad. Ese es un punto largo, porque ahí hay que hablar de cómo es el concepto de justicia, hablamos esto otra vez, como les decía, de los dioses, del hombre, y que Edipo quiere hacer justicia y para llegar a la verdad, ¿no? Todo lo que va haciendo, ¿qué hace para llegar a la verdad? Por ejemplo, un acto de injusticia es lo que él comete contra Tiresias, porque ya Tiresias le dice, fuiste vos. Y Tiresias era súper conocido, entonces lo que decía Tiresias pasaba, Tiresias no se iba a equivocar nunca. Sin embargo, él le dice, no, como no hay pruebas, no le cree. Entonces, ¿qué piensa? Que en realidad que sería el tío y a la vez cuñado, ¿no? Creonte, claro, dice Creonte a vos te llamó para que vengas y me saques del poder en realidad, ¿no? O sea que él comete una injusticia no creyéndole al adivino que ya desde el principio le estaba diciendo esto. Quizás hasta hubiese sido distinta la historia si él lo hubiese creído, no hubiese tenido que llegar al mensajero, ¿no? al público conocimiento. Entonces ahí pueden hablar de muchísimo con la verdad y la justicia. Y no se olviden de nombrar la anagnórisis, que es la que se produce cuando Edipo finalmente descubre la verdad y hace justicia él mismo. Recuerdan que él mismo se pone los broches, claro, le saca los broches a Yocasta y él mismo queda ciego. Sí, sí, sí. Como una metáfora de no querer ver lo que hizo, ¿no? No querer, sí. Norma. Pero él desde que comienza la obra, él se siente mal, él siente algo. Y desde que comienza la obra, él exige a todo su entorno, a su alrededor, él exige porque él siente algo y quiere saber la verdad. Sí, el sacerdote es el que se lo dice también. Pero cuando se lo dice, no le dice la verdad, le dice palabras,
pero no le dice sos vos. Entonces él sigue, por eso hay momentos en que él grita, que él se pregunta, que Muy bien. está con la esposa madre, digamos, y él se siente mal porque él pregunta y no se contesta, o sea que él desde el comienzo se siente mal, hasta el final Sí. de la obra. Sí, sí.